Saludos muchachos, espero que estén muy bien. En esta quinta parte de los videos de Excel les vengo a hablar de una función muy usada, ¿sí? Una de las funciones más usadas en esta herramienta de hojas de cálculo y es la función sí. Entonces para eso, antes de entrar en materia, les tengo una pequeña presentación en PowerPoint sobre esta función. Entonces la función sí, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Sí? La función sí, básicamente, lo que me permite realizar preguntas, muchachos, ¿sí? Entonces, en ese orden de realizar preguntas, yo podría tener un contenido dinámico dentro de una celda. De hecho, es la única función que me permite tener contenido dinámico en celdas. ¿Qué quiere decir contenido dinámico? Un contenido que varía, que no es el mismo siempre, sino que va a depender de ciertos valores y cambia, ¿sí? Entonces, esto se basa básicamente en un criterio o una condición o lo que vendría siendo lo mismo, una pregunta. Entonces, por ejemplo, podemos tener lo siguiente. Una pregunta sería, 20 dividido entre 2 es igual a 10. ¿Cuántas posibles respuestas hay para esa pregunta? 2, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? ¿Estamos? Otro ejemplo que sería, 5 es menor que 3. ¿Cuántas posibles respuestas hay para eso, muchachos? Muy bien. 2 respuestas. ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? Otra sería, ¿el número es positivo o negativo? Puede que sí o puede que no. Otro ejemplo, ¿el promedio de notas es mayor o igual que 6? ¿Cuántas posibles respuestas hay? 2. Si es mayor que 6 o no es mayor o igual a que 6. Entonces, entremos un poquito más en materia. En Excel, ¿cómo sería? ¿Cómo sería plantear estas preguntas en Excel? No directamente, sino de manera general. ¿Cómo sería? ¿Sí? Es decir, más en contexto, en Excel. Tendríamos la operación matemática de la celda A5 es igual a 6. O sea, me está preguntando específicamente por el resultado de esa operación matemática que se realiza en la celda A5. Y me pregunta que si es igual a 10. ¿Cuántas respuestas posibles hay? Ya ustedes saben. ¿El número que se encuentra en la celda B6 es menor que 3? O sea, son ejemplos, muchachos, ¿sí? Son ejemplos de preguntas. De preguntas que funcionan con la función sí. Entonces, ¿el número que se muestra en la celda C4 es positivo o negativo? ¿El promedio de notas en D9 es mayor o igual que 6? Entonces, miren que ya yo tengo específicamente, hablando de celdas, preguntas relacionadas con el contenido de ellas, ¿cierto? ¿Y cuántas posibles respuestas tienen esas preguntas? 2, falso o verdadero, sí o no. O sea, no se confundan, si yo digo sí, es verdadero, y si digo no, falso, ¿cierto? O sea, no se confundan con eso. Ahora bien, ¿cuál sería la pregunta del millón? ¿Cómo hago estas preguntas en Excel? ¿Sí? ¿Cómo las hago? Obviamente yo para hacer estas preguntas en Excel necesito de la función sí, pero antes de usar la función sí, necesito saber cómo preguntar en la función sí. Que básicamente sería esto, ¿cómo hago estas preguntas en Excel? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Eso qué es? Excelente. Ese es el signo igual. Estos muchachos son unos bárbaros en matemáticas. Entonces, si yo quiero preguntar si el contenido de una celda es igual a un número, uso el signo igual. El contenido puede ser texto o puede ser número. En este caso, si yo quiero preguntar por texto, lo puedo hacer. Si lo puedo preguntar por número, también lo puedo hacer con el signo igual. ¿Cómo se llama este? Única y exclusivamente para Excel se llama diferente. Este es el signo diferente. Entonces, si yo quiero preguntar si el contenido de una celda es diferente a algo, ¿sí? Si el contenido es número, entonces puedo preguntar si ese número es diferente a otro número. O si el contenido es texto, puedo preguntar que si ese texto es
diferente a otro texto. ¿Cuál es ese, muchacho? No, no es el menor que, es el mayor que. Entonces, si yo quiero preguntar si un número que se encuentra en una celda es mayor que otro número, utilizo ese signo, mayor que. ¿Y cuál es ese? No. Ya el mayor que lo vimos. Este es el menor que, muchachos. El menor que. Entonces, si yo quiero preguntar si un número es menor que otro número, uso el signo menor que. ¿Y cómo se llama ese? Excelente. Mayor o igual. Entonces, si yo quiero preguntar si un número es mayor o igual que otro número, uso esa combinación de signos. Aquí hay como dos preguntas en una, ¿sí? Es decir, si el número es igual, da verdadero. Sí, la respuesta es sí. Y si el número es mayor, la respuesta también sigue siendo sí. Pero si ya es menor, es falso o no, obviamente. Y aquí tengo el menor o igual. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría decir que eso es para preguntar si un número es menor o igual que otro. Ahí tenemos. Entonces traslademos apliquemos estos símbolos para preguntar en las preguntas, valga la redundancia, que teníamos anteriormente. Entonces empecemos, ¿sí? Preguntando en Excel. Tenemos la operación matemática de la celda A5 es igual a 10. ¿Cómo pregunto eso? Así. Así como ustedes lo ven ahí, tal cual. A5 igual a 10. Esa es una pregunta que yo le estoy haciendo al programa. El número que se encuentra en la celda B6 es menor que 3. ¿Cómo hago esa pregunta? B6 menor que 3. El contenido que está en B6 es menor que 3. Listo. ¿El número que se encuentra en la celda C4 es positivo o negativo? Bueno, entonces tengo C4 es mayor que 0. O sea, si yo hago esta pregunta, C4 es mayor que 0, estoy preguntando que si el número es positivo. Y si hago la pregunta C4 es menor que 0, estoy haciendo la pregunta que si el número es negativo. ¿Sí? Ahí estoy haciendo dos preguntas. El promedio de notas en D9 es mayor o igual que 6. Entonces, ¿cómo hago eso? Así, muchachos. En D9 mayor o igual que 6. Bueno, ahí me equivoqué, pero es 6, no es 9. Bien, todas estas posibles formas de preguntar o posibles preguntas que yo puedo realizar tienen un nombre. Y ese nombre es la prueba lógica, muchachos. La prueba lógica. Una vez yo identifique la prueba lógica y la aplique dentro de la función sí, ojo, no se pierda. Cuando yo pregunto, la pregunta que yo quiero hacerle, esa es la prueba lógica. Esa es la condición. ¿Sí? Ese es el criterio, la pregunta. Y eso es la prueba lógica. Una vez que yo la identifique y la aplique, lo siguiente es toma de decisiones. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo que tengo acá preparado para ustedes. Y es este que está acá. Dice, ingrese un número en la celda E5. Y le dice, la que está de verde. Bueno, esta que está acá. Yo quiero determinar si ese número es positivo o negativo. Eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero que Excel me diga que el número que ingreso aquí es negativo o positivo. Y quiero que me lo muestre acá en esta que tengo seleccionada. Entonces para eso yo voy a usar la función sí. Yo les voy a enseñar una manera y es la siguiente. Acá en la barra de fórmulas tengo este f sub x y ahí cuando yo me ubico sobre él me aparece la opción de insertar función. Si yo le doy clic ahí, automáticamente se me abre este cuadro de diálogo que se llama insertar función y acá yo tengo, digamos, una biblioteca de funciones usadas constantemente o las más comunes, ¿sí? O si no, acá puedo buscarla en el buscador, no hay problema. Pero yo voy a usar esta que está acá, la función sí.
Otra manera de buscar este cuadrito es acá en la pestaña Fórmulas, ¿sí? Pestaña Fórmulas. Acá tengo un grupo que se llama Biblioteca de Fórmulas y aquí le doy Insertar función. Entonces, selecciono la función sí, y le doy a aceptar. Entonces él me abre esta ventana, muchachos. Ojo con esto, muy importante. Miren que primero me ubiqué sobre esta celda, donde quiero escribir la función, y abro esto que está acá. Y voy a repetir el proceso. Me ubico en esta celda, fórmula, pestaña fórmula, grupo biblioteca de fórmulas, insertar función, función sí, aceptar. Y aquí me abre esta ventana que se llama argumentos de una función, argumentos de función. Entonces, toda función requiere argumentos o parámetros de entrada para funcionar, ¿sí? Entonces, la función sí requiere una prueba lógica y requiere dos valores adicionales. ¿Cuáles son esos dos valores adicionales? La toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer si esa prueba lógica es verdadera? ¿Qué voy a hacer si esa pregunta que yo le estoy haciendo es verdadera? ¿Y qué voy a hacer si esa prueba lógica es falsa? Es decir, ¿qué voy a hacer si la pregunta que le estoy haciendo es falsa? ¿Sí? Tengo estas dos opciones, ¿sí? Para tomar decisiones y tengo esta que es la pregunta que voy a hacer, la prueba lógica. ¿Y cuál es esa prueba lógica, muchachos? Que si este número ingresado acá es positivo o negativo. Yo voy a preguntar primero, voy a cambiar esto acá un momento. Yo voy a preguntar primero por positivo, o sea, mayor que 0. Ya pregunté, ya, o sea, esta es la pregunta tal y cual, ya esa es la prueba lógica, ¿sí? Que si es 5 es mayor que 0, estoy preguntando si ese número es positivo, porque todo número mayor que 0 es positivo. Ahora, ¿qué haré si eso es verdadero? O sea, ¿qué voy a hacer si eso es cierto? Si el número que ingresé ahí es verdadero, es mayor que 0, perdón. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir un mensajito que diga el número ingresado es, ¿qué? Muy bien, positivo. Positivo. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer si eso es falso? O sea, si el número que ingresé no es positivo. Entonces, aquí tengo que jugar un poquito y pensar, ¿sí? Aquí depende de mi pensamiento, de mi análisis, de mi forma de interpretar la situación. A ver, hay dos posibilidades solamente, ¿cierto? Si es positivo o si es negativo. Un número no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Matemáticamente es imposible. Entonces, si no es positivo, obviamente es negativo, no hay más posibilidades, ¿cierto? Entonces no tengo que preguntar si el número es negativo porque yo intuyo automáticamente de que si no es positivo, por ende, ese número es negativo. Entonces yo voy a escribir el mensajito acá que diga el número ingresado es negativo. Cierro con comillas. Entonces, importante, dato importante, cualquier texto que yo vaya a ingresar dentro de la función sí como un argumento debe ir entre comillas, miren, entre comillas. Estos argumentos pueden ser fórmulas, pueden ser operaciones, pueden ser números, pueden ser texto, todo depende del contexto del problema que yo tenga. Yo le voy a dar a aceptar. Entonces él me dice que el número ingresado es negativo porque yo tengo un menos 10. Si yo cambio este menos 10 por un 5, el número ingresado es positivo. Si lo cambio por un menos 100, por ejemplo, el número ingresado es negativo. Ahora le voy a colocar 10. El número ingresado es positivo. Bueno, muchachos, por ahora vamos a dejar hasta acá.